Todo comenzó la noche del 21 de febrero de 1997. A esa hora en que el silencio pesa y las carreteras se vacían, un hombre llamado Mel Waters llamó al programa de radio Coast to Coast AM. Su conductor, Art Bell, estaba habituado a relatos sobre lo inexplicable, pero aquella narración le resultó distinta, más afilada y persistente. Mel habló de un agujero misterioso en su terreno cerca de Ellensburg, en Washington. Según aseguró, aquel pozo no tenía fondo. Con el tiempo se supo que Mel no fue el primero en conocer la anomalía. Durante siglos, los pueblos nativos lo habían llamado el agujero del diablo y lo evitaban con determinación, por considerarlo un lugar maldito habitado por fuerzas antinaturales. Las leyendas susurraban que todo lo que se arrojaba allí desaparecía sin dejar rastro. Esas historias, aunque debilitadas por el paso del tiempo, siguieron flotando como un murmullo a medias olvidado. Para quienes vivían en los alrededores, el agujero era un recordatorio inquietante de algo desconocido que no terminaba de irse. Durante décadas, los vecinos trataron el pozo de Mel como una rareza útil del paisaje. Agricultores, ganaderos y propietarios comunes lo usaban como vertedero. Viejos electrodomésticos, muebles rotos, basura doméstica, todo caía en picado. Por más despojos que tiraran, el agujero jamás se llenaba. Algunos afirmaban haber arrojado allí refrigeradores, piezas de automóvil y montones enormes de residuos, pero nadie escuchó nunca un impacto. No había eco, no se oía el golpe de los objetos al caer, solo un silencio que helaba la sangre. Aún más perturbadoras eran las historias de granjeros que tiraban reses muertas, convencidos de que era un modo práctico de deshacerse de los cadáveres. El pozo parecía absorberlo todo, y lo que más miedo daba provenía de quienes tenían mascotas. Perros normalmente valientes se negaban a acercarse. Unos ladraban y gruñían. Otros, si los tiraban de la correa hacia el borde, gemían y retrocedían encogidos, como si algo invisible los estuviera espantando. Ni siquiera las aves se posaban en su borde. Fuera lo que aguardaba en el fondo, o quizá lo que ascendía desde dentro, ahuyentaba cualquier forma de vida. Mel no era un hombre que se conformara con rumores. Movido por una curiosidad tenaz, decidió medir la profundidad por su cuenta. Recurrió a sus aparejos de pesca y se preparó con paciencia. Ató un plomo de 1 libra a la línea y lo dejó descender en el abismo. 100 pies, después 1000, luego 5000. La línea siguió bajando sin ofrecer resistencia. Mel fue uniendo carretes y más carretes, y el sedal se hundía cada vez más. Cuando comprobó el contador mecánico, quedó pasmado. Habían desaparecido más de 15 millas de línea y el fondo no había aparecido. Para comprobar su experimento, fijó un rollo de caramelos Lifesavers a la línea. Razonó que, si había agua en el agujero, los caramelos se disolverían, pero al recuperar el aparejo, los caramelos seguían intactos. Aquello indicaba que, fuera lo que fuera, no era un cuerpo de agua. Si sus mediciones eran precisas, el agujero superaba en profundidad a cualquier perforación artificial conocida. Incluso dejaba atrás el superpozo de Kola, en Rusia, que desciende tan solo unas 7,6 millas en la corteza terrestre. Desde la geología, aquello era imposible. La presión y la temperatura a tales profundidades habrían aplastado las paredes, derrumbado el hueco o al menos dejado señales inconfundibles. Mel, sin embargo, insistía en que sus medidas eran reales, y si sus números eran correctos, su pozo desafiaba las leyes de la física tal como las entendemos. La noticia de la fosa de Mel corrió como un reguero de pólvora. La idea de un abismo sin fondo, quizá miles de pies más profundo que cualquier registro, capturó la imaginación de buscadores de verdades y escépticos por igual. Muy pronto, investigadores de lo paranormal, aficionados, curiosos y teóricos de la conspiración reclamaban respuestas. ¿Era una formación geológica extraordinaria o algo completamente distinto? A medida que el agujero atraía atención, los sucesos extraños parecían multiplicarse. El propio Mel Waters se convirtió en blanco de algo más siniestro que un simple rumor, algo que sugería que fuerzas fuera de su control querían silenciarlo. La intriga creció hasta quedar claro que aquello no era un agujero cualquiera. Sin buscarlo, Mel puso en marcha algo más grande que él. Lo que había sido una rareza en su parcela se transformó de pronto en objeto de escrutinio oficial.
Hombres con trajes de protección aparecieron en las cercanías del pozo. Mel comprendió con rapidez que ya no tenía dominio sobre su propia tierra. Al principio fueron señales sutiles, huellas de neumáticos desconocidos en el barro, marcas frescas de botas pesadas de estilo militar. Luego la situación escaló. Una mañana, al aproximarse a su propiedad, un grupo de funcionarios del gobierno lo detuvo antes de que pudiera acercarse. No eran policías locales ni agentes corrientes. Vestían trajes amarillos de protección y custodiaban lo que había sido su terreno. El mensaje fue directo. Allí ya no era bienvenido. Confundido e indignado, Mel exigió una explicación. No la obtuvo. En su lugar le dijeron que se había producido un accidente aéreo cerca de su tierra y que por motivos de seguridad el acceso quedaba restringido. Mel conocía la zona como la palma de su mano. No había restos, ni informes en las noticias locales, ni sirenas, ni equipos de emergencia. Cuando insistió, los acontecimientos tomaron un cariz más oscuro. Un grupo de hombres con uniforme militar y un funcionario civil se acercaron con una oferta. Si abandonaba de inmediato los Estados Unidos y no regresaba jamás, recibiría $250,000 al año de por vida. Si se negaba, dejaron claro que tenían maneras de convertir su existencia en un tormento. Uno de ellos insinuó que podían encontrar fácilmente un laboratorio de drogas en su propiedad, suficiente para encerrarlo durante una década. El mensaje era transparente: acepta el dinero y vete o afronta las consecuencias. Mel quedó atónito. Esperaba resistencia, pero aquello era otra cosa. El gobierno federal estaba involucrado y parecía dispuesto a cualquier cosa con tal de controlar el acceso al agujero. Aún entre amenazas, Mel vaciló. Llamó por segunda vez a Coast to Coast AM y puso al día a Art Bell y a la audiencia de millones que seguía cada entrega. Contó la presencia militar, las advertencias y el extraño interés gubernamental en un pozo que, en teoría, ni siquiera debía existir. Y de repente, Mel desapareció. Prometió regresar al programa por tercera ocasión, pero no volvió a llamar. El equipo de Art Bell trató de localizarlo, sin éxito. Su teléfono quedó mudo, su casa aparecía desocupada y poco después, incluso su tierra dejó de existir administrativamente. Tras la desaparición de Mel, el terreno donde se hallaba el agujero fue confiscado por el gobierno. No se ofreció ninguna razón oficial y los registros de su propiedad se esfumaron de la noche a la mañana. Los residentes que antes paseaban por el área la encontraron cerrada a cal y canto. Guardias armados no permitían el paso a nadie. Lo más inquietante llegó con las imágenes satelitales de la región. Quienes seguían la historia notaron zonas cercanas a la cordillera de Monastash difuminadas o censuradas. Era una confirmación escalofriante de que alguien, ya fueran militares, servicios de inteligencia u otro grupo en la sombra, no quería que se viera lo que ocurría allí. Con Mel ausente y la tierra decomisada, las especulaciones se dispararon. ¿Se habría marchado a Australia aceptando la oferta tal como le habían propuesto, o lo alcanzó algo mucho más siniestro? Algunos sugirieron que lo habían silenciado para siempre. Si el gobierno estaba dispuesto a incautar su terreno y borrar los registros, no resultaba descabellado imaginar que también podían eliminar al hombre. Otros fueron más lejos. Quizá Mel había sido arrojado a su propio pozo. Si era tan profundo como él decía, sería la forma perfecta de hacer desaparecer a cualquiera. Sin cuerpo, sin evidencia, sin cabos sueltos. ¿Lo borraron, como se borraron los registros y las imágenes? 5 años después de que Mel contara su historia por primera vez, en 2002, un grupo de exploradores aficionados decidió buscar la fosa de Mel. Su ruta los llevó al interior de los bosques del condado de Kittitas, en Washington. Querían descubrir qué ocultaban las autoridades, pero lo que hallaron fue todavía más confuso. A pesar de los mapas antiguos que situaban el área, el agujero simplemente no estaba. Lo habían rellenado, sellado, destruido o seguía allí, oculto con esmero bajo supervisión oficial. El misterio no se resolvió y estaba a punto de dar un giro aún más desconcertante. Pasaron los años desde la desaparición de Mel Waters, pero la leyenda de su pozo no se apagó. La intervención gubernamental inexplicable, la apropiación repentina del terreno y los relatos aterradores de los lugareños avivaron la curiosidad pública. Si el agujero había sido rellenado,
¿Por qué adoptar medidas tan extremas para ocultarlo? Dispuestos a llegar al fondo del asunto, regresó otro grupo de exploradores aficionados e investigadores de lo paranormal. Entre ellos había documentalistas, investigadores independientes y algunos amantes de la adrenalina que llevaban años siguiendo rumores de fosas sin fondo, secretos oficiales y anomalías geológicas. Armados con tecnología moderna, creían tener ventaja sobre quienes lo intentaron antes. Si realmente había algo latente en el agujero de Mel, pensaban capturarlo en cámara. Primero debían encontrarlo. No fue sencillo. Sin un mapa fiable recurrieron a entrevistas antiguas, imágenes satelitales y testimonios de residentes que afirmaban haber visto o escuchado historias del pozo antes de la intervención oficial. Peinaron las inmediaciones de la cordillera de Monastash, donde se rumoreaba que estaba. Al comienzo, todo parecía inútil. El paisaje había cambiado con los años, y si el gobierno había actuado para ocultarlo, quizá lo habían tapado o camuflado bajo un paisajismo artificial. Entonces, uno de los investigadores reparó en algo anómalo, un tramo de tierra removida que no encajaba con el entorno. El suelo bajo sus botas sonaba hueco, casi artificial. Excitados, empezaron a cavar. Tras varias horas de trabajo paciente, apareció un hueco revestido de piedra, tal y como Mel Waters lo había descrito décadas atrás. Lo habían encontrado. El célebre agujero seguía allí, escondido, pero no destruido. No perdieron tiempo en preparar el equipo. Montaron un sistema de cámara de alta sensibilidad con infrarrojo, termografía y visión nocturna. Sujetaron el dispositivo a un cable reforzado para garantizar una subida segura. El plan era sencillo: bajar la cámara, registrar el descenso y analizar después. A medida que el aparato empezó su bajada pausada, el grupo se arremolinó en torno a la señal en directo. Vieron cómo las paredes del pozo iban apareciendo con nitidez. Al principio, todo se veía normal. La piedra estaba lisa y sorprendentemente uniforme, como si la hubiera tallado algo que no era la naturaleza. No había rastros de vegetación, humedad ni restos adheridos a los bordes. Entonces, a una profundidad aproximada de 100 pies, algo falló. La lectura de temperatura en el monitor cayó en picado, muy por debajo de lo esperado bajo tierra. Los sensores infrarrojos tenían dificultades para estabilizar la medición. Aún así, continuaron. A unas 300 pies la cámara captó algo inusual: un resplandor tenue, temblando en la oscuridad. Al principio, casi no se distinguía. Los investigadores se inclinaron sobre el monitor y observaron cómo la luz palpitaba, no como un reflejo ni un brillo natural, sino con un patrón deliberado, casi viviente. Alguien susurró si podrían ser organismos bioluminiscentes, pero aquello no explicaba por qué el brillo aparecía con ritmos precisos. La luz surgía y se apagaba como un pulso. Luego, movimiento. Una sombra pareció cruzar la pantalla, bloqueó la luz por una fracción de segundo y desapareció. El grupo intercambió miradas tensas. Esperaban ver formaciones rocosas, quizá una caverna amplia más abajo, pero esto escapaba a sus explicaciones. Uno comentó que tal vez era una ilusión óptica, aunque el aire ya estaba cargado. Siguieron descendiendo. A unas 500 pies la cámara dio un tirón, como si algo la hubiera rozado. La imagen tembló, el cable quedó tirante, atrapado o enganchado. El operador alzó los brazos para mantener la línea firme. Todos callaron, clavando la mirada en el monitor hasta que la señal se estabilizó. Entonces lo vieron. No era una forma clara, pero algo grande se movía justo fuera del alcance del lente infrarrojo. No era un animal, no era un desprendimiento, era algo que parecía siniestramente vivo. Uno de los investigadores entró en pánico. Los demás vacilaron, divididos entre obtener una prueba irrefutable y protegerse de lo que pudiera acechar. Entonces llegó un sonido por los altavoces. No era eco ni piedras deslizándose, ni estática. Era algo entre una ráfaga de aire y un murmullo gutural. El operador pulsó retraer y subió la cámara tan rápido como le permitió el cabrestante. La señal parpadeó. Distorsiones cruzaron el video mientras el aparato remontaba, alejándose de aquello que habitaba en el pozo. De pronto la pantalla quedó en negro. Las imágenes resultantes abrieron más preguntas que respuestas. Fuera lo que acechaba allí, no parecía una ilusión óptica ni un fallo técnico.
Las formas distorsionadas, los sonidos extraños y el movimiento imposible en lo profundo apuntaban a algo que excedía la comprensión común. Las teorías circularon de inmediato, cada una más incómoda que la anterior. Una de las más controvertidas sostenía que el agujero de Mel no era un fenómeno natural, sino parte de un proyecto clasificado. Algunos creían que el ejército de los Estados Unidos lo había descubierto mucho antes de que Mel hablara en público y que desde entonces lo utilizaba con fines experimentales. La respuesta oficial era el mayor indicio. Si el pozo solo fuese una rareza geológica, ¿por qué confiscar tierras, borrar registros de propiedad y hacer desaparecer a Mel? ¿Por qué censurar imágenes satelitales? ¿Por qué se avistó personal militar en la zona? Para ciertos teóricos, el agujero podría ser un experimento subterráneo fallido, algo tan peligroso que se impuso el secreto absoluto, desde pruebas de física de alta energía hasta instalaciones relacionadas con armamento profundo. Y aún faltaba el giro más inesperado. Como si la intriga original no bastara, surgieron reportes de un segundo agujero, esta vez en Nevada. Mel Waters contó que, antes de su desaparición, lo contactaron ancianos de comunidades nativas para hablarle de otro pozo similar al de Washington. Este, sin embargo, era distinto. En vez de paredes de piedra lisa, tenía un revestimiento metálico extraño, como si hubiese sido construido y no formado por procesos naturales. Mel, junto con varios vecinos, decidió hacer pruebas en ese nuevo pozo para comprobar si se comportaba igual que el primero. Lo que descubrieron desafió la lógica, la ciencia y las leyes mismas de la naturaleza. El grupo diseñó experimentos sencillos para entender el agujero de Nevada. Primero arrojaron objetos pequeños, piedras, ramas y algunos dispositivos electrónicos. Como cabía esperar, nada hacía ruido al caer. Simplemente desaparecía en el abismo, igual que en el pozo original. Luego vino la prueba que lo cambió todo. Un granjero local propuso bajar una oveja viva. Sonaba extremo, pero querían ver si el animal sobrevivía al descenso. Prepararon un arnés, lo ataron a una cuerda y comenzaron a bajar a la oveja con cuidado. En cuanto cruzó el umbral empezó a gritar. No era el balido habitual. Aquel alarido era más hondo, más inquietante. Sonaba antinatural, casi inhumano. Los hombres se asustaron y la subieron a toda prisa. Al sacarla quedaron horrorizados. La oveja estaba muerta, pero no como esperaban. El cuerpo estaba intacto, sin heridas visibles. Sin embargo, al examinarla, vieron que algo no cuadraba. Los órganos internos aparecían cocidos. Parecía como si la hubieran colocado en un microondas y calentado de dentro hacia afuera. Al abrirla, dentro de la cavidad encontraron algo imposible. Un feto, pero inusual. Tenía la piel lisa y grisácea, extremidades cortas pero definidas y, lo más perturbador, ojos completamente formados. El grupo quedó paralizado, sin saber cómo actuar. ¿Habrían escogido sin darse cuenta una hembra preñada, condenando a ambos seres? Entonces, según Mel, ocurrió algo aún más extraño. La criatura se movió. Antes de que pudieran reaccionar, se desintegró en cuestión de instantes, convirtiéndose en un charco viscoso. Asustados pero obstinados, continuaron. Extrajeron del pozo una sustancia extraña, una formación cristalina como no habían visto nunca. Estaba tan fría al tacto como el hielo, incluso bajo el calor del desierto. Movidos por la curiosidad, uno de los hombres prendió fuego a un fragmento. Estalló de inmediato con una llama azul intensísima y en lugar de apagarse, no se extinguió jamás. El cristal siguió ardiendo sin consumirse. Contó Mel que los vecinos llevaron la sustancia a un científico, quien determinó que podía ser una fuente de energía. Pero, como sucedía con todo lo relacionado con los pozos, ese hallazgo solo abrió otra puerta de secretos, más peligro y más preguntas sin respuesta. Para muchos, los hechos en Nevada eran demasiado extraños para ser reales. Un pozo revestido de metal que cocina animales desde dentro, un feto con rasgos definidos, un cristal que arde eternamente. Los escépticos descartaron el relato de Mel como un intento de mantener viva la leyenda. Los creyentes, en cambio, señalaron patrones imposibles de ignorar. Ambos agujeros parecían ocultos deliberadamente. Ambos presentaban anomalías subterráneas que no coincidían con ninguna estructura geológica conocida y ambos atraían un interés gubernamental desmedido. Si eran obra humana,
quién los construyó y por qué el gobierno estaba tan empeñado en controlarlos. Si eran naturales, ¿qué fuerza los hacía comportarse así? Y si eran algo distinto, quizá un experimento de otra época enterrado bajo la tierra, la pregunta de fondo no era sobre los pozos en sí, sino sobre lo que encubrían. Durante años, Mel Waters fue considerado desaparecido. Tras su abrupta ausencia después de la segunda intervención en Coast to Coast AM, nadie pudo dar con él. Su tierra fue incautada, su nombre eliminado de los registros de propiedad, y cada intento de verificar su historia terminaba en un callejón sin salida. El hombre que había presentado al mundo el agujero de Mel parecía haberse desvanecido sin rastro. Entonces, en 2002, reapareció. Mel llamó de improviso de nuevo al programa. Su voz sonaba distinta, temblorosa, insegura, como si ni él mismo comprendiera lo que le había sucedido. Lo que describió fue escalofriante. Afirmó que lo habían secuestrado agentes del gobierno, trasladado a un lugar desconocido y sometido a procedimientos médicos extraños. No recordaba los meses o incluso los años transcurridos desde su desaparición. No sabía cómo llegó allí, dónde estuvo ni qué le hicieron. Relató también cambios físicos. Despertó en un sitio extraño con cicatrices, marcas en la piel que no podía explicar. Era como si alguien lo hubiera operado y luego le hubiera borrado la memoria del procedimiento. Lo más inquietante era la sensación abrumadora de que no debía hablar. Titubeaba al contarlo, pesaba cada palabra, se escuchaba precavido. Parecía saber que, al revelar esa información, se ponía en peligro inmediato. Mientras avanzaba, la audiencia percibía su miedo creciendo. Mencionó la implicación del gobierno en ambos agujeros, el de Washington y el hallado recientemente en Nevada. Sugirió que no eran simples formaciones naturales. A su juicio se trataba de algo mucho más siniestro y deliberado. Creía que estaban siendo estudiados. Luego dejó caer algo helador. Insinuó que había más agujeros, que lo suyo era apenas el comienzo y que estas anomalías existían por todo el mundo. Prometió volver con nuevas pruebas. Dijo tener una última pieza que quería compartir, algo tan impactante que lo cambiaría todo. Nunca volvió. Aquella fue la última vez que se supo de Mel Waters. Tras su llamada en 2002, desapareció por completo. Cualquier intento de contacto resultó estéril. No hubo registros de su paradero. Parecía borrado de nuevo. El gobierno, como cabía esperar, guardó silencio. Los funcionarios negaron una y otra vez la existencia del agujero de Mel. Su terreno permaneció cerrado, vigilado con cuidado y envuelto en misterio. Hasta hoy, nadie sabe qué fue de Mel Waters. El hombre que encontró el pozo quizá cayó, figurada o literalmente, en uno más profundo. Incluso ahora exploradores curiosos se adentran en los parajes alrededor de la cordillera de Monastash, con la esperanza de hallar lo que otros pasaron por alto. Investigadores de lo paranormal, documentalistas y buscadores de emociones regresan una y otra vez. Decididos a resolver el enigma, todos vuelven con las manos vacías. Mel Waters sigue desaparecido. No hay pruebas concluyentes, ni más comunicaciones, ni respuestas definitivas. Permanecen imágenes extrañas, grabaciones inquietantes y afirmaciones difíciles de digerir, dejando al mundo en conjeturas. ¿Fue el agujero de Mel una anomalía genuina o un relato extravagante nacido de la imaginación? Tal vez la verdad se encuentre en un punto intermedio. Hasta que alguien presente evidencia sólida, la leyenda del agujero y su búsqueda seguirán vivas.